Cocine esto también, estos platos. Y así seguimos avanzando, hermano, pero como decimos, es el cambio de costumbre. La alimentación también tiene que ser más positiva. Bien, ya tenemos, hermanas y hermanos, al expositor de esta tarde. Recibámoslo con un cariñoso aplauso a nuestro hermano presidente Antonio Córdoba Quesada, el presidente de la Hermandad del Cordero de Dios. Bueno, hermanas, hermanos, como siempre, agradeciendo infinitamente al Divino Creador, al Divino Padre, Padre de padres, un solo Dios, una sola verdad. Todos somos hijos de un mismo Dios, todos somos hermanos. Eso no lo hemos llevado a la práctica porque nos hemos olvidado del estudio de las Sagradas Escrituras. Todos los planetas que hay en el universo tienen sus Sagradas Escrituras. Los seres que lo estudian, lo aprenden, lo entienden, lo comprenden y lo practican, hacen de sus mundos unos paraísos. Pero hay mundos donde los seres son lentos, desobedientes, a veces también, por decirlo un poco, tercos, torpes. En realidad no les gusta el trabajo, no les gusta el estudio y lógicamente hacen de sus mundos unos mundos infiernos. A veces la verdad hay que decirla tal como es. Duele, pero es necesario decir la verdad. Esta tierra, hermanas, hermanos, esta tierra tenía destino de paraíso. La voluntad de Dios era que esta tierra se convierta en paraíso. Pero resulta pues que el ser humano no se ajusta a la ley de Dios, no cumple los mandatos de Dios y finalmente el ser humano se desvía del camino. Y lógicamente el mundo vive pues en total estado de dispersión o libertinaje se llama. Ese libertinaje el ser humano lo llama libertad, lo llama democracia, lo llama. Todo el mundo hace lo que quiere, lo que puede, con todo respeto, todo el mundo hace lo que le da la gana, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces este mundo en cierta forma está convertido en un infierno, donde no hay tranquilidad, no hay felicidad, no hay seguridad, no hay estabilidad. Todos estamos tensos, ¿cómo será mañana? ¿Qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿No? Nadie está seguro de nada. Entonces tenemos que reconocer que el mal sale de los hombres, no de Dios. Dios crea el bien, por el bien y para el bien, y crea leyes que deben cumplirse. Cuando se cumplen las leyes de Dios, repito, los planetas progresan, evolucionan, desarrollan y finalmente mundos felices. Nace la felicidad para todos por igual. Pero cuando se violan las leyes de Dios, es ahí donde surge todo lo negativo. Nadie está a gusto, nadie está contento. Bueno, hermanas, hermanos, el Padre Eterno nos dio la oportunidad de conocer una vida más, como es la vida humana, una de las infinitas formas de vida que hay en el infinito universo. Al final de la prueba de la vida viene un juicio, en donde el Padre Eterno evalúa lo que hemos hecho, evalúa nuestras obras, para ver si pasamos a planetas más evolucionados
o de repente repetimos el curso, o de repente retrocedemos. Porque cuando no se cumple con la ley de Dios, dice el Padre Eterno, no somos dignos de la vida humana. Entonces el Padre Eterno nos quita la geometría humana y ya no más humanos. Podemos pedir a Dios otras formas de vida, pero ya no la humana. Porque al no cumplir con la ley de Dios, nosotros mismos generamos la desconfianza. Y lógicamente el Padre Eterno, en su divino libre albedrío, ya no nos concede la vida humana. Es muy doloroso eso, hermanos, sobre todo para los hermanos orgullosos, vanidosos, ¿no? Imagínense, ¿no? Perder la oportunidad de seguir siendo humano es un golpe muy duro, hermanos, moralmente hablando. Bueno, hermanas, hermanos, primeramente quiero compartir la lectura de un divino plano telepático. De allí vamos a conversar sobre el divino maestro de la esperanza, maestro de maestros. Me refiero al divino Cristo, tomando en cuenta sus enseñanzas en el mundo antiguo. El divino maestro en realidad enseña sabiduría, enseña conocimientos que duran siglos y siglos, y el ser humano muchas veces no lo entiende, no lo comprende, porque no se dedica al estudio, no se interesa por conocer y comprender a Dios. Se vive precisamente una vida efímera, una vida pasajera, y el ser humano no se preocupa por su eternidad, no se preocupa por conocer y comprender al Divino Padre Eterno, porque precisamente todos nacemos para conocer a Dios. Significa, hermanos, que el Padre Eterno también fue humano. El Padre Eterno pasó por todos los tiempos, espacios, dimensiones, geometrías, psicologías, filosofías que nosotros también vamos a ir pasando, vida tras vida, existencia tras existencia. A más conocimiento que la criatura logre, más cerca de Dios está. A más ignorancia de la criatura, más lejos de Dios está. Entonces es la criatura la que tiene que escoger y decidirse, ¿no? O el conocimiento o la ignorancia. Es por eso que estamos en un mundo de pruebas, así se llama, pruebas relativas, en donde la criatura tiene la libertad de hacer su obra, de escoger, de definirse. Porque el Padre Eterno, hermanos, no impone, no obliga, no condiciona, mucho menos ruega. El Padre Eterno es un Padre tan justo, tan perfecto, que Él ordena amorosamente, sin preocuparse mayormente. Es la criatura la que tiene que escoger. Me gusta esto, sigo esto, defiendo esto, practico esto, perfecciono esto. Y si no, escoge otras filosofías. Pero la prueba consiste en escoger la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Bueno, a ver, no sé si quieren sonreír, hermanitos, o no. Sí, porque a veces algunos, hace meses atrás, alguien me dijo, no, yo no quiero chistes, no quiero reír. Hermanitos, nosotros tenemos que cultivar la alegría. Cuando estuvimos arriba en la morada celestial, todos fuimos alegres, fuimos niños alegres, vivimos la alegría eterna. Y cuando pedimos al Divino Padre venir al planeta, le prometimos ser alegres en el planeta. Y eso es lo que no estamos cumpliendo. Una de las tantas virtudes que
que no cumplimos, porque la alegría es una virtud de la luz y hay que cultivarla, como todas las demás virtudes. Y son 318 virtudes que el Divino Padre nos concedió para cumplir con la prueba de la vida humana. Entonces, lógicamente, hermanos, tenemos que ver la forma, a lo menos siquiera, de tratar de sonreír, ¿no? Porque la alegría es vida, el enojo es muerte, porque el enojo malogra la sangre, malogra los nervios, malogra nuestro organismo y finalmente apresura la vejez y la muerte. En cambio, la alegría tiene la particularidad de hacer vibrar nuestras moléculas, nuestras neuronas, todo nuestro ser lo hace vibrar positivamente. El enojo hace vibrar, pero negativamente. He ahí la diferencia. Entonces, nuestro deber es tratar de cumplir cultivando la alegría, tratando de sonreír y a la vez hacer sonreír al prójimo. Bueno, acá he tomado nota de unos 3 chascarros, le llaman también, chistes. Cuando uno cuenta un chiste, hermanos, el Divino Padre ve la intención. La intención en el caso nuestro no es molestar, no es ofender a nadie. Simplemente, hermanos, tomamos, por decir algún ejemplo, un ser, de repente un médico, un cura, un abogado, ¿no? Solamente para generar la alegría del momento. Nuestra intención no es ofender, molestar, insultar, no. Simplemente la intención es buscar la alegría. Por ejemplo, les pregunto, hermanos, para comenzar, ¿ustedes saben qué le dice un gusano a otro gusano? A ver, siempre es bueno también activar, ¿no?, las neuronas, hacer vibrar el cerebro. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Le dice, oye, le dice así, un gusano le dice al otro gusano, oye, ¿qué tal si nos damos vuelta a la manzana? Bueno, un idiota, sí, con todo respeto, hermanos, un idiota, pero bien idiota, llama por teléfono, ¿no? Ring, suena el teléfono, aló, sí, aló, le dice, ya llegó Julio, el otro dice, disculpe, recién estamos en mayo, le dice. Bueno, había otro idiota, pero ya este era ya un recontra idiota, ya. Va al médico y le dice, doctor, estoy bien preocupado. Hace 15 días que mi mujercita me ha sacado la vuelta y hasta ahora no me crecen los cuernos. ¿Será por falta de calcio?, le dice. Bueno, esto se trata de un papá, ¿no?, que tenía su hija casadera y le pregunta al pretendiente, o sea, al novio, le dice, oiga, ¿usted es capaz de poder mantener una familia? Y el novio se sorprende, le dice, pero señor, yo lo único que quiero es solamente a Juanita nomás, le dice, ¿ya? O sea, el papá le dice, pues, puede mantener una familia, ¿no? Y el joven pues piensa, pues, una familia, ¿no? Yo quiero solamente a su hija, que se llama Juanita, nada más. Bueno, para terminar, hermanos, una señora se va con un bebito recién nacido, por decir, un bebito, al médico. Llega al médico, entra al consultorio y le dice, doctor, estoy muy preocupada. Este bebito, le dice, tiene 6 meses de nacido y todavía no abre los ojos. Quisiera que me lo examine. Bueno, el médico cumple con su papel, pues lo revisa, dice, de pies a cabeza, de adentro para afuera, lo voltea para el revés, para el derecho, lo examina pues bien al bebé.
Y finalmente el médico sale y le dice, oiga señora, la que tiene que abrir los ojos es usted. Este bebé es chino, le dice. Bueno, a veces pasan cosas, hermanos, que... Bueno, hermanitos, vamos a compartir la lectura de un divino plano. A mí me agrada dar lectura a los divinos planos telepáticos porque hay bastante sabiduría, bastante conocimiento, bastantes enseñanzas sublimes. Todo lo que dice el Padre Eterno es verdad. Y lógicamente el Padre Eterno nos invita pues a reconocer nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestras caídas, porque nosotros en esta tierra hemos caído ante el Divino Padre, hermanos, en desobediencia, hemos caído en ingratitud, nos hemos olvidado de sus divinas leyes, nos hemos olvidado de sus divinos mandatos, nos hemos olvidado de hacer la divina y santa voluntad del Eterno. Eso se llama caída, caída y caída y caída. Y el Padre Eterno, lógicamente, no premia cuando hacemos lo opuesto a lo que Él nos enseña. Entonces, el Padre Eterno, al darnos la revelación, nos invita pues a reconocer nuestros errores y cambiar. Ese cambio tiene que salir de uno, tiene que ser por iniciativa propia, decisión propia, determinación propia. Bueno, antes vamos a leer un pequeñito prólogo, también es una parte de la divina revelación en donde el Padre Eterno dice a las criaturas humanas, a nosotros, dice Dios: sí, hijos terrenales, he aquí la nueva doctrina del nuevo mundo, tal como sucedió en el pasado. La Trinidad Padre se hizo Trinidad Hijo y creó para el mundo la ley mosaica y la doctrina cristiana. Ahora crea la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, llamada también en las Escrituras como la doctrina del Gran Consolador. El mundo le llamará también la ciencia celeste o escritura telepática. He aquí la revelación prometida al mundo. La forma y la característica de una nueva revelación la escoge el Padre Jehová, porque libre albedrío tiene el Padre, tal como la tienen los hijos en los planetas del universo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. He aquí que este mundo entrará a una época que jamás se vio antes. El Divino Padre Jehová se comunica con el mundo terrenal. He aquí el principio de un nuevo mundo. He aquí que yo hago las cosas nuevas, fue escrito. He aquí que lo nuevo empieza con juicio intelectual en cada mente humana. La revelación del Padre comienza por el intelecto. El juicio comienza por sí mismo, es interior. De verdad os digo que cuando el Padre Jehová decide expandir una doctrina por el mundo, no existe fuerza alguna que pueda impedirlo, porque todas las leyes del universo fueron creadas por un mismo y único Dios, y solo a Él obedecen. La doctrina del Cordero de Dios aplastará toda doctrina que intente oponérsele. Hasta en el mismo juicio final son probadas vuestras intenciones. El mundo en que estáis se revolucionará como jamás se revolucionó, porque lo de Dios es universal.
el mundo de la espiritualidad triunfará sobre el materialismo, porque todo espíritu fue probado momentáneamente en su eternidad. Un instante de transformación llamado vida humana. De verdad os digo que este instante llegó a su fin, porque toda prueba tiene su fin. La revelación, que es la continuación de las Sagradas Escrituras, hará surgir un nuevo mundo, un mundo que hará desaparecer a las naciones y desaparecerá toda división imaginable. Nada de ello salió del Padre, salió de los hombres. He aquí que toda tiniebla es de causa humana. El llamado capitalismo, con toda su secuela de injusticias, es obra de hombres, no es obra de la divinidad. Y siendo obra de hombres, es que os fue anunciado un juicio final. El juicio final os fue anunciado antes que este mundo cometiera sus errores, porque el Padre Jehová es el creador de todo futuro. Él ve los hechos antes que estos se materialicen en los lejanos mundos del universo. Escribe el Alfa y la Omega. Este es una especie de prólogo, un adelanto, en donde el Padre Eterno hace saber que envía una nueva doctrina, un nuevo conocimiento, tal como ha sucedido desde siempre. Esta vez, lógicamente, llega la tercera y última doctrina revelación. Se dice la tercera y la última porque la Santísima Trinidad Solar se manifiesta y actúa en las tres dimensiones del tiempo. En el pasado del pasado vino el divino Moisés, trajo la doctrina mosaica y puso punto final al soberbio imperio faraónico en la epopeya del mar Rojo. Todos sabemos que Moisés abrió el mar, pasó el pueblo, y cuando los faraones seguían al pueblo para querer capturarlo de nuevo, el mar se cerró. Ahí puso punto final al reinado del soberbio imperio faraónico. Siglos después, el mismo divino Moisés nace como Jesús. Vuelve, o sea, el espíritu que animó a Moisés toma un nuevo cuerpo y nace como el divino Jesús. Es la ley de la reencarnación, que muchos dudan, niegan, no se interesan, no entienden, no comprenden, por falta de conocimiento, por falta de humildad. Entonces, el divino Jesús trajo la doctrina cristiana. Nació dentro de los humanos, creció con los humanos, daba sabiduría a los humanos, pero los humanos no lo conocían, no lo reconocían. Igual que esta vez, el divino Cristo viene muchas veces a la tierra, pero el ser humano no se, como se dice, no se interesa, ¿no?, por conocerlo, por reconocerlo. Esa es la causa de que el Hijo de Dios pase desapercibido. Y Él nunca se autoproclama, nunca dice yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el divino Jesucristo, yo soy el divino Maestro, nunca se autoproclama. Él decía, todo tiene que ser nacido de la criatura, tiene que ser auténtico, la búsqueda, el interés, el estudio tiene que ser auténtico ante Dios. Entonces Él decía, lean el conocimiento, que por el fruto se conoce el árbol, decía. Bueno, nos enseñaba que todo aquel que se autoproclama es un falso. Y efectivamente hay muchos que se autoproclaman y a uno deduce que no son los verdaderos, ¿no? Entonces,
Vamos a leer, hermanitos, un divino plano, después lo comentamos un poco y pasamos a la otra parte para terminar precisamente hablando de la inteligencia. Todos somos inteligentes, hermanas, hermanos, pero en diferentes grados, unos más, otros menos. Nuestra prueba ante Dios es desarrollar la inteligencia, cultivar la inteligencia, perfeccionar la inteligencia, porque no nos vamos a contentar pues con la pequeñita inteligencia que tenemos por eternidades, hermanos. Todos queremos saber más, queremos conocer más, queremos entender más, queremos comprender más. Ese deseo y ese esfuerzo está en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos pues deberes ante el Divino Padre, tenemos compromisos, y eso el Divino Padre en el día del juicio, si hemos hecho los méritos, lo premia. Si no hemos hecho méritos, descuenta, hermanitos, el premio. Y bueno, de eso, del resultado de nuestra obra viene nuestro futuro destino en otros mundos, en otros tiempos, en otros espacios. Dice el Divino Padre: la revelación prometida al mundo se extenderá por el mundo sin formar religión ni iglesia alguna, porque libre albedrío tiene la fe. Nadie pidió al Padre ser exclusivo en la fe. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que cultivó el estudio de las sagradas escrituras del Padre en forma individual, a uno que la cultivó por religión y no obstante no tuvo prohibición en elegir. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, la fe nunca debió ser de la exclusividad de nadie. Las creencias no se monopolizan, porque todos son probados por el Padre en sus libres albedríos vivientes. Esto significa que el Padre Jehová se conmueve cuando se le busca y se le estudia por individualidad. Escrito fue. A ver, ¿quién me dice la parábola? Porque antiguamente hacía yo los estudios, leíamos el Divino Plano y donde hay una parábola yo me detenía para que cualquiera de ustedes pronuncie la divina parábola, porque también hay que esforzar un poquito al cerebro en recordar lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras. Entonces es una forma, hermanos, de, número uno, poner atención, estar atentos a lo que vamos escuchando. Y número dos, hermanitos, bueno, pues de alguna forma demostrar que hemos leído las Sagradas Escrituras, que algo hemos aprendido, algo hemos comprendido y algo recordamos, ¿no? Acá viene una divina parábola. Lo voy a leer de nuevo, hermanos, para que ustedes, a ver, capten. Las parábolas, hermanitos, son bien sencillitas. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, la fe nunca debió ser de la exclusividad de nadie. Las creencias no se monopolizan, porque todos son probados por el Padre en sus libres albedríos vivientes. Esto significa que el Padre Jehová se conmueve cuando se le busca y se le estudia por individualidad. Escrito fue. Escrito fue: el que busca, encuentra. Ahí no, mire, ve, lo dice unas palabras atrás, el Divino Padre dice, ve, el Divino Padre Jehová se conmueve cuando se le busca y se le estudia por individualidad. Luego viene, escrito fue, 2 puntos, ahí viene la parábola: el que busca, encuentra. Esto enseña, hermanos, que todo parte o comienza por la búsqueda.
Si ustedes buscan la verdad, encuentran la verdad. Si ustedes buscan la sabiduría, encuentran la sabiduría. Si ustedes buscan la perfección, encuentran la perfección. Si ustedes buscan la salvación del alma, encuentran la salvación. Todo parte por la búsqueda. El que no busca nada, no encuentra nada. Así de sencillo. Entonces había que entender las divinas parábolas que dijo el Hijo de Dios en el pasado terrestre. Todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Ese es nuestro deber, es nuestro compromiso. Voy a leerlo de nuevo y pasamos de frente, hermanos. Aunque hay algunas parábolas, y siempre ponga un poquito de atención, ustedes se van a acordar de las divinas parábolas que han leído. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, la fe nunca debió ser de la exclusividad de nadie. Las creencias no se monopolizan, porque todos son probados por el Padre en sus libres albedríos vivientes. Esto significa que el Padre Jehová se conmueve cuando se le busca y se le estudia por individualidad. Escrito fue: el que busca encuentra, y el que busca es el individuo. El que busca es la humildad contenida en su interior. Mientras más humilde fue la búsqueda del Padre en la prueba de la vida, mayor es el premio. De verdad os digo que toda búsqueda en los templos materiales no agrada al Padre, porque se pasó por alto el divino mandamiento que dice: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Todo el que hizo lo contrario tiene un puntaje en contra. Deben sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo en que estuvieron dentro de los templos materiales. El Padre no os quita el puntaje de adoración. Por cada segundo de adoración tenéis un punto de luz, mas vosotros mismos os anuláis por no respetar al pie de la letra el contenido de las escrituras del Padre. Más os valdría no haber conocido los templos materiales, porque no tendríais puntos en contra, y más cerca estaríais del reino de los cielos. Toda advertencia salida del Divino Padre tiene su porqué. Toda forma de adoración material salió del libre albedrío de los hombres, no salió del Padre. El Padre no se alaba a sí mismo, porque es la mayor humildad del universo. En el Padre están todas las virtudes en infinito grado de pureza. He aquí que toda forma de adoración material es producto de espíritus atrasados, apegados aún a cierta materialidad. Los espíritus más evolucionados no necesitan de la adoración material, porque el concepto que tienen de la causa del Padre sobrepasa los límites de la materia conocida. He aquí que en el pueblo mismo están estos seres, y no en los creadores de la roca religiosa. Si estos espíritus hubiesen sido más evolucionados, no habrían dividido al mundo en tantas creencias, no habrían sembrado tanta confusión, porque hay un solo Dios no más. He aquí la tragedia de todos los que siguieron a los religiosos de este mundo. Quisiera que entiendan y comprendan lo que dice el Divino Padre. He aquí la tragedia
de todos los que siguieron a los religiosos de este mundo, porque ninguno entrará al reino de los cielos. Ninguno que conoció extraña creencia religiosa verá la gloria del Padre. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, como es desconocida toda filosofía que divida y confunda a los demás. De verdad os digo que el libre albedrío humano debió haber creado una creencia igualitaria, imitando lo más posible la psicología del Padre. El Padre os dijo, ¿quién se anima? A ver, hermanitos. Cerebrito, ¿dónde estás? El Divino Padre está hablando de igualdad. No. Cuando habla de igualdad, inmediatamente tenemos que llevar a la mente a lo que está escrito en el Divino Evangelio. Todos son iguales, ¿no? Todos son iguales delante de Dios. He aquí que tal igualdad no pudo ser creada en este mundo, porque se adelantaron los espíritus ambiciosos, los creadores de privilegios, los creadores de privilegios que nada quisieron saber con la igualdad. Estos ambiciosos, que en todos los mundos dan que hacer, inventaron el extraño sistema de vida capitalista, en que unos tienen mucho y otros tienen poco o nada. Los llamados religiosos no tuvieron la suficiente moral para luchar contra este extraño sistema de vida desigual. Ellos se tomaron el nombre del Padre y no titubearon en aliarse con los autores de un sistema de vida que es ilegal delante del Padre, porque es injusto. He aquí la causa de la pobre moral de la Iglesia Católica, o débil moral, porque se hizo mundana, comerció con su postulado, y todo lo que se deja influenciar por el comercio es inmoral delante del Padre, porque la moral del comercio no es moral de verdadera espiritualidad. La verdadera moral nada tiene que ver con el interés. He aquí que ninguna roca religiosa quedará en este mundo, porque la religión no es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado de la evolución humana. Probados fueron las rocas. Roca significa dureza mental y egoísmo espiritual de los seres. Roca. Acuérdense, hermanos, en la Biblia está escrito: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo dijo el divino Jesucristo en la cabeza del hermano Pedro. Roca, repito, hermanos, significa dureza mental, es decir, duros para entender, duros para comprender la voluntad de Dios, y a la vez egoísmo espiritual, que sabiendo grandes verdades no lo dicen, lo callan. La Iglesia Católica tiene, por ejemplo, las cartas de Fátima, y resulta que nunca lo han dado a conocer. Han sacado pequeñitos fragmentos, pero totalmente distorsionados, y lo han acomodado de acuerdo a su psicología, ¿no? Y eso, lógicamente, hermanos, ha confundido a la gente, los ha dividido y hasta los han hecho dudar. Esa es la causa del por qué la gente no se preparó para conocer y reconocer al Divino Maestro cuando vendría como el Hijo del Hombre, cuando vendría en forma humana, humilde, sencillo, pero con una sabiduría infinita. Y bueno, entonces son ellos los culpables de que la ignorancia se perpetúe en este planeta.
Y nosotros tenemos que despertar por nuestra cuenta, tenemos que darnos cuenta, haciendo uso de la inteligencia que el Divino Padre nos concedió a todos y a cada uno de nosotros para cumplir con la prueba de la vida humana. Dice el Padre Eterno: la religión no es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado de la evolución humana. Probadas fueron las rocas. Roca significa dureza mental y egoísmo espiritual de los seres, que se creen que su creencia es la única. Lo del Padre no está encerrado en una sola creencia. Lo del Padre es infinito. Él está en todas las individualidades pensantes. Ningún egoísta de su propia creencia, ninguno entrará al reino de los cielos. Los llamados religiosos son los primeros en ser juzgados por el Padre, porque fueron los primeros en valerse de su divino nombre. El Padre Jehová dejó un evangelio. El evangelio a nadie divide. Las religiones a todos dividen. Todo mundo que conoció la extraña división no entra al reino de los cielos, porque tal mundo imitó a Satanás, que dividió a los ángeles del reino. Nadie pidió al Padre dividir a otro, ni en lo más microscópico. Es por ello es que fue escrito: solo Satanás divide, y se divide a sí mismo, porque toda idea dividida se hereda. Ninguna generación de este mundo ha logrado entrar al reino de los cielos, ni ninguna del mundo de la prueba entrará, por causa de la herencia de la división. Al reino de los cielos se entra tal como se salió, se entra con la misma inocencia, una inocencia que jamás vio vicio alguno, ni siquiera oyó la palabra división, una inocencia que no se apartó un ápice de la igualdad o comunismo enseñado por el Padre. Si los hombres influyeron en las inocencias, los hombres tienen que rendir cuenta de ello. De verdad os digo que si por culpa de los hombres la inocencia dejó de serlo, más les valdría a tales hombres no haber nacido en este mundo, porque por culpa del extraño sistema de vida del oro, la inocencia de todas las generaciones fue corrompida. Los hombres debieron haber creado otro sistema de vida que no corrompiera a nadie. Probados fueron los ambiciosos de este mundo, estos demonios que en todas partes siembran el dolor y la injusticia. Prometieron al Padre, antes de venir a la vida humana, no volver a dividir un mundo, porque en otros pedidos de vida hicieron cosa igual, porque todo espíritu nace de nuevo, todo espíritu pide al Padre conocer infinitas formas de vida, porque nada tiene límites en el Padre, incluyendo la vida misma. Lo del Padre no se reduce a una sola existencia, porque nada imaginable tiene límites en él. Los que sostuvieron que solo había una sola vida, no entrarán al reino de los cielos. Lo repito, hermanas, hermanos, dice el Padre Eterno: los que sostuvieron que solo había una sola vida, no entrarán al reino de los cielos, porque ellos mismos, al pensar en forma mezquina, se cerraron sus propias puertas que les conducirían al reino. El que sostuvo que solo había una sola vida, no tendrá otras, ni será resucitado a niño de 12 años
el divino año 2001. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, la creencia es también viviente. Todo lo que se imaginó en la vida lo es. El Padre Jehová es un Dios de justicia viviente, porque hasta la muerte es viviente en su divina presencia. Millones y millones de creencias hablan delante del Padre y del Espíritu que las cultivó en las lejanas moradas planetarias. Toda creencia que fue mundana llora en la presencia del Padre. Muchos creen porque hay que creer, o creen por conveniencia, por necesidad material. Cuando pasan pruebas que ellos mismos pidieron, creen, o creen creer. Ninguno de estos hipócritas y falsos, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. O se es sincero con el Padre, o no se es. Toda sinceridad es viviente delante del Padre. Los que cultivaron la creencia en ilustración en las Escrituras del Padre son los primeros en el reino de los cielos, porque se tomaron el trabajo de buscar, se preocuparon y lucharon contra una psicología errónea que momentáneamente reinó en la tierra. No se dejaron atrapar totalmente por la extraña ilusión desprendida del extraño sistema de vida basado en el oro. La más microscópica preocupación por lo del Padre es premiada por el Padre. Vuestra lucha suprema en la vida humana fue vencer tal extraña ilusión, en la que todos estuvieron expuestos a ser alejados del conocimiento de las Escrituras. Esa era la intención de Satanás, que tomó forma de sistema de vida, idea maligna que ilusionó al mundo con el oro y lo dividió en ricos y pobres. Los demonios recurren a la fuerza para seguir perpetuando esta división. Ciegos fueron y ciegos caerán. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos vosotros, porque no hay quien no haya sido influenciado por el extraño sistema de vida cuyo Dios fue el oro. Los sostenedores del llamado capitalismo son los culpables de que ninguno de vosotros entre al reino de los cielos, porque conocisteis tinieblas, que jamás debisteis saber de ellas. Si estos demonios del cálculo interesado os hubieran dado otro sistema de vida más moral y más justo, todos vosotros entraríais al reino del Padre. Más aún, no tendríais necesidad de juicio final, porque conocisteis la violación a la ley de Dios, es que tenéis juicio divino. He aquí que los mismos que os condenaron a no ver la gloria del Padre harán las transformaciones en este mundo. El Padre se vale de sus mismos enemigos. De las tinieblas vivientes saca la luz viviente, porque nada, absolutamente nada, es imposible para el Padre. Hasta sus enemigos creó, porque existen ángeles que se vuelven demonios y existen demonios que se vuelven ángeles. Todo es vencido por el amor del Padre. El Padre es el único que sale triunfador, porque todo lo imaginable lo puede. Da tiempo a la luz y da tiempo a las tinieblas a probar sus filosofías, porque todo el universo
pide en sus respectivas leyes ser probados por el Padre, porque toda ley conocida y desconocida fueron creadas por un mismo Dios. Las tinieblas no las creó el Padre. Las tinieblas son producto de infinitos libres albedríos en su camino a la perfección, y no hay quien no haya conocido una tiniebla, porque todo cuesta en el universo. Nada se regala, todo sale del propio esfuerzo, todo sale de sí mismo, todo sale del conocimiento aprendido. De lo aprendido sale vuestro futuro cuerpo físico. Cada uno es en el futuro lo que pensó en el presente. Esto quisiera que lo aprendan, que lo entiendan y lo comprendan. Dice el Padre Eterno: de lo aprendido sale vuestro futuro cuerpo físico. Cada uno es en el futuro lo que pensó en el presente. De verdad os digo que quien no vuelve a nacer de nuevo no conoce nuevos cuerpos ni nuevo conocimiento. Por cada existencia se obtiene un nuevo conocimiento. Mientras más conocimiento posee un espíritu, mejor comprende a su Creador. Jamás se cesa de comprenderle, porque nada imaginable tiene límites en el Padre. Existe universo porque sus criaturas pidieron infinitas formas de vida, y así será por siempre jamás. Todo el universo es relativo y expansivo. Los mundos se suceden a medida que las criaturas piensan. Cada idea da lugar a un futuro planeta. El universo expansivo pensante no cesa jamás de extenderse más y más, y así será por siempre jamás. El Creador no tiene problemas con su infinita creación, porque es infinitamente perfecto. Es la imperfección la que provoca problemas. Cuando sus protagonistas no cumplen con las leyes y escrituras del Padre, cuando se dan para sí mismos extraños sistemas de vida, cuando se dejan influenciar por una extraña moral, por costumbres extrañas. De verdad os digo que el juicio final del Padre Jehová procede de una manera tal que es como si todo este mundo hubiese vivido instante por instante al pie de la letra las escrituras del Padre. Lo voy a repetir, dice el Padre Eterno: de verdad os digo que el juicio final del Padre Jehová procede de una manera tal que es como si todo este mundo hubiese vivido instante por instante al pie de la letra las escrituras del Padre. El Padre no toma en cuenta para nada, en lo que a premios se refiere, el extraño y desconocido sistema de vida basado en el oro, porque supone el Padre que este mundo cumplió y cumple la ley de la igualdad, tal como el Padre la mencionó en sus escrituras. He aquí la causa del llorar y crujir de dientes de un mundo que no hizo lo que debió haber hecho. Dividió al mundo en naciones y banderas y los alejó de la igualdad propia del reino de los cielos. Sin haberla vivido en la prueba de la vida, nadie vuelve a entrar de nuevo al reino del Padre. Escribe el Alfa y la Omega. Aquí termina, hermanitos, el contenido del divino plano telepático. Cuando los planos llevan dibujo grande, la escritura es corta. La lectura también dura
30 minutos, 35 minutos. Cuando el dibujo es pequeño, entonces hay más escritura y demora más la lectura. Y hay divinos planos que no tienen dibujo, es ahí donde demora bastante la lectura. Bueno, el Divino Maestro en su divino libre albedrío escribió acá en esta parte del planeta 4000 divinos planos, 30 cuadernos de 200 hojas cada uno conteniendo 10.000 divinas leyes y 4000 divinos mini rollos. Los originales, gracias al Divino Padre, lo tenemos, porque el Divino Maestro dejó en mi hogar el conocimiento. Lógicamente se comprende de que el conocimiento de Dios no viene pues para uno, para dos o para tres, ni siquiera viene para el Perú solo. El conocimiento de Dios viene para toda la humanidad, para todo el planeta. Y bueno, de alguna forma, en la medida de las posibilidades, se comienza a difundir poquito a poquito, de menos a más, y así el conocimiento se va expandiendo más y más, y no se detiene. Eso es lo importante, hermanas, hermanos. Al principio para mí fue un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo el mundo se entere? Pero hoy, gracias al internet, bueno, en todas partes lo están viendo, lo están leyendo. Yo lo confirmo porque llegan llamadas telefónicas al hogar y llaman pues de Italia, llaman de Alemania, de Estados Unidos, llaman de México, de España, llaman de Costa Rica, de diferentes sitios, hermanos, Canadá, Panamá. Y bueno, agradecen, felicitan, hacen sus preguntas. Hay hermanitos que me llaman a veces 20 minutos, media hora, 40 minutos, hermanitos. Bueno, yo sé que el que llama paga no paga la llamada, entonces yo le sigo la corriente, le respondo todo lo que quieren saber, con todo gusto los explico. Pero lo cierto es que sé, hermanos, que la divina ciencia está en todas partes, hermanito, está brotando, se está expandiendo. Va a llegar un momento, hermanos, los hermanos científicos van a buscar las evidencias, van a buscar los planos originales. Y bueno, ya ellos mismos lo van a leer, lo van a estudiar, lo van a analizar, lo van a someter a diferentes pruebas, hermanitos. Finalmente llegarán pues a una conclusión, ¿no? Se está diciendo una gran verdad, una verdad increíble, hermanos, por el momento, pero al fin y al cabo es una verdad, porque está sustentada con evidencias o pruebas palpables, comprobables y verificables. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Bueno, hay alguien que sustentará lo que se está diciendo, porque en un mundo materialista son las pruebas las que dicen la última palabra. Ahora, lógicamente, para salir, hermanos, de dudas, para poder captar, comprender, hermanos, la verdad, uno tiene que darse el trabajito de leer, pues, porque si no, ¿cómo compruebo? ¿Cómo verifico? ¿Cómo me doy cuenta que esto es la verdad? ¿No? El Divino Padre nos prueba, hermanos, de muchas formas. Él prueba a sus criaturas virtud por virtud, sensación por sensación. Nos prueba, hermanos, en la inteligencia, nos prueba en la fe, nos prueba en la paciencia, nos prueba en el amor, nos prueba en la perseverancia. Nos prueba, hermanos, así, virtud por virtud, hermanos. Y en nosotros está, pues, precisamente demostrar que algo hemos aprendido, algo hemos entendido, algo hemos comprendido. Entonces, así, hermanos, vamos, pues, desarrollando nuestras virtudes, perfeccionando nuestras virtudes. ¿Saben por qué? Porque también nosotros, con el correr de la eternidad, vamos a llegar a ser hijos mayores de Dios. Vamos a llegar a ser seres con sabiduría y con poder.
Esa es la voluntad del Divino Padre. Pero lo han escuchado, en el reino de los cielos no se regala ni una molécula. Todo hay que ganárselo con esfuerzo, con trabajo, con lucha, con sacrificio. Para eso venimos a la tierra, para demostrar la calidad y cualidad de espíritu que somos. Entonces el Padre Eterno pone ahí una divina ley: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No se refería solo al pan físico que comemos todos los días para alimentar nuestra materia. También se refería al pan intelectual, al pan del conocimiento, al pan espiritual, que alimenta el cerebro y fortalece al espíritu. Entonces tenemos pues que, como dice, aprender a comprender las sabias y sublimes enseñanzas de Dios. Esa era la prueba de la vida. Este mundo, hermanos, es solamente un mundo de pruebas relativas. Acá, en esta tierra, hermanos, no hay nada ni nadie que sea eterno. Todos estamos un tiempo nada más y después pasamos a otras dimensiones. Todo lo que es material se deja en lo material. Lo que es espiritual pasa a lo espiritual. Materialmente hablando, hermanos, cuando uno muere, nadie se lleva al más allá, ni siquiera un granito de tierra que tenemos debajo las uñas. Ni siquiera, hermanos, un pelito nos podemos llevar al más allá. Por último, hermanos, así con toda franqueza, nadie se lleva ni su esqueleto, hermanos, al más allá. Todo queda en la tierra. Ahora, ¿qué nos llevamos realmente cuando partimos a otras dimensiones? Nos llevamos, claro, el conocimiento, la sabiduría, vivencias, experiencias. O sea, todo lo que se aprende, eso nos lo llevamos. Materialmente, repito, no nos llevamos ni una molécula de nada material. Todo queda en lo material. Entonces, aquí entiendo y comprendo que lo espiritual es lo eterno, lo material es relativo, porque lo material dura solamente mientras dura la prueba de la vida. En otras palabras, lo material solamente dura hasta el ataúd nada más. En cambio, lo espiritual dura y perdura por los siglos de los siglos de los siglos. He ahí la gran diferencia, hermanas, hermanos. Bueno, todo radica en entender y comprender. Y para entender y comprender, la clave es creer. Porque cuando no se cree, hermanos, el Divino Maestro decía, cuando no hay fe, no hay entendimiento ni comprensión. Decía, por acá entra y por acá se sale, ahí queda. Pero cuando brota la verdadera fe, entonces se aprende, se entiende y se comprende. Y es allí donde brota la sabiduría. Eso está en cada uno de nosotros, hermanos, hermanos. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser grandes sabios del universo. Pero hay que prepararse, porque para saber primero hay que estudiar, ¿no? Decía el Divino Maestro, para ser padre primero hay que ser hijo, para ser maestro primero hay que ser discípulo. Todo va así de menos a más. Y bueno, ahí juega un papel importante la paciencia y la perseverancia. Entonces la ley del Divino Padre es muy sencillo. Para poder comprender el infinito universo, para poder conocerlo cada vez más y mejor, hay que nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Así de sencillo. Yo les pregunto, hermanos, con todo respeto, si nosotros somos eternos como espíritus y el universo es infinito, ¿una sola vida humana será suficiente para saberlo todo?
Lógicamente que no, pues, ¿no? Una vida humana es un suspiro frente a la eternidad de Dios. Una vida humana, hermanitos, es pues como quien sube de una escala, apenas un peldaño, ahí me quedo. Y ahí tengo que volver a comenzar de nuevo. Entonces, hermanitos, tenemos que entender y comprender la enseñanza del Divino Maestro. Todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. O también en otra parte de la Biblia dice, hay que nacer de nuevo para ver el reino del Señor. Entonces, nacer o reencarnar es la misma ley, porque una ley se puede explicar de muchas maneras y no deja de ser la misma ley. Pero hay hermanos pues que a veces no captan, no entienden, hermanos, pese a que han leído bastante el Divino Evangelio, pero cuando uno le habla de la reencarnación, no, eso no existe. No está en la Biblia, por lo tanto no existe. No es así, pues, hermanos. Por ejemplo, yo he leído toda la Biblia, en la Biblia no está, hermano, escrito los dinosaurios, pero todos sabemos que los dinosaurios existieron. Entonces, hermanitos, tenemos que aprender a proyectarnos un poco, razonar, entender, comprender. Hermanos, hay seres, yo lo digo por experiencia vivida, hay seres, me dicen, no, Dios no existe porque nadie lo ha visto. O sea, por el solo hecho de no verlo, niegan al Divino Creador. No se dan el trabajo de profundizar cuál será la causa del por qué no vemos a Dios. Y la causa es, hermanos, que nosotros mismos pedimos a Dios no verlo en un instante que se llama la vida humana, porque desconocíamos en qué consiste el no ver a Dios. Nadie pidió ni nadie prometió negar a Dios, porque estando en el planeta que estemos, en el infinito universo, siempre vamos a estar viendo la creación de Dios. Hermanito, gracias, hermanito. Hermanas, hermanos, hay muchas cosas que existen, pero que no vemos. Como ejemplo, hermanos, el aire. ¿Quién ha visto el aire? El aire existe, pero nadie ve el aire. El tiempo. ¿Quién ha visto al tiempo, hermanos? Nadie ha visto el tiempo, pero el tiempo existe y hacemos uso del tiempo. El dolor, por ejemplo. El dolor se siente, pero ¿quién ha visto el dolor? El hambre, por ejemplo, hermanos. O sin ir muy lejos, las ideas. ¿Quién de ustedes puede decir, yo he visto una idea? O yo he agarrado una idea, o de repente yo he empezado una idea, ¿no? Entonces tenemos que ser razonables, hermanitos. Hay cosas que no vemos, pero existen y no se pueden negar, ¿no? Entonces, hermanitos, hay gente pues un poco soberbios, orgullosos, vanidosos, creídos, ¿no?, del intelecto, que creen saberlo todo y finalmente no saben nada. Entonces, les explico un poquito, hermanitos. Cuando nosotros estuvimos arriba, en espíritu libre, estuvimos con el Divino Padre, conversamos con el Divino Padre. Él nos dio enseñanzas, advertencias, consejos, recomendaciones. Y bueno, Divino Padre, allá en el lejano planeta Tierra, queremos vivir la experiencia de no verte. ¿Cómo es eso, Divino Padre? Desconocemos. Pues el Divino Padre, en su infinito amor y bondad, lo que Él está conversando con nosotros, Él gira como un remolino así, y desaparece. Y de la nada Él nos habla. Miren, aquí estoy. Y nosotros le buscamos. ¿Dónde está? Siento su voz, escucho su voz, pero no lo veo. ¿Dónde está? Y en unos instantes el Divino Padre nuevamente gira como un remolino y se materializa. Ven, hijos, ese no verme. Entonces nosotros pedimos la experiencia de no verlo, porque desconocíamos, ¿no?, cómo era esa experiencia estando en el lejano planeta de prueba llamado Tierra. Pedimos, en otras palabras,
conocer el concepto de un Dios invisible. El hecho de que no veamos a Dios, eso no es suficiente razón de que Dios no exista. Dios, el Padre Eterno, ha existido, existe y existirá de eternidad a eternidad. Hermanas, hermanos, el solo hecho de ver un infinito universo que el hombre no lo creó, nos invita pues a pensar, nos invita a reconocer que hay un Creador supremo, un Creador todopoderoso, que todo lo creó, todo lo controla, y cuando llega el momento todo lo transforma, todo lo evoluciona y todo lo perfecciona. Así ha sido siempre, hermanos. El problema nuestro es que nos olvidamos con suma facilidad, hermanos. Y no debe ser así, hermanitos. Hermanos, desde que el mundo es mundo, este planeta Tierra, han pasado, hermanitos, muchos imperios, muchas culturas, muchas civilizaciones han pasado por la Tierra. En su época se elevaron hasta las nubes, hermanitos, progresaron de una forma tal que daba miedo, pero se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus divinas leyes, se olvidaron de sus divinos mandatos, y el Divino Padre los quitó de la tierra, porque el Padre Eterno no premia la ingratitud, el Padre Eterno no premia la desobediencia, el Padre Eterno no premia la ignorancia, el Padre Eterno no premia la soberbia. Entonces, hermanas, hermanos, he leído un divino plano donde dice: ahora le toca el turno al malamente llamado mundo cristiano, que de cristiano no tiene nada, pura hipocresía, pura falsedad, pura apariencia nada más, hermanos. Muchos dicen: yo soy cristiano. Yo he conversado con muchos de ellos, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo cumplo con Dios, dicen, hermanos. Pero en el fondo lo dicen solamente de los dientes para afuera. En cuanto a conocimiento, están en cero. Y esto, lógicamente, hermanitos, demuestra pues hipocresía, falsedad. Por eso hay un pensamiento que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, dice, ¿no? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacer lo que se dice o cumplir con lo que se dice. Bueno, hermanas, hermanos, vamos a compartir un poquito, hermanitos. Bueno, hay un hermano que me sugirió, por si acaso, en el material didáctico hay unas separatitas, hermanitos, porque me dijo: hermano, sería bueno que lo publiques, la calidad de inteligencia, la clase de inteligencia. Lo he sacado, hermanitos, de una copia, y por ahí está, hermanitos. Ahí está, ve. Tipos de inteligencias múltiples. La inteligencia, hermanito, es un don, es una virtud que el Divino Padre nos da a todos para aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces en nosotros está agudizar la inteligencia, perfeccionar la inteligencia. Entonces, incluso el conocimiento, repito, se discierne, se diferencia. Este conocimiento, usted lee un libro, este conocimiento es bueno, es positivo, vale la pena. Lee un libro malo, esto no vale, ni siquiera lo recomiendan, hermanito, ya, porque no vale, pues, ¿no? Nosotros debemos recomendar solo lo bueno, lo positivo. Igual, hermanitos, le dan un billete en lo material, ¿no? Le dan un billete de 100 soles, nuevecito, bien planchadito. Si ustedes no toman la precaución, hermano, de distinguirlo, ¿no? Se lo guardan, se lo llevan. Cuando van a gastarlo, ahí viene el desengaño, ¿no? Lo tarjan, lo pican, lo rompen, qué sé, hermano, y sin lugar a reclamo, ¿no? Entonces tenemos que aprender pues a diferenciar lo positivo de lo negativo, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, ¿no? Así
el Padre Eterno nos da pues esa divina virtud de la inteligencia, que nosotros tenemos el deber de cultivarlo, de perfeccionarlo. Repito, ese es nuestro deber. Son 318 virtudes. Un día vamos a hacer una conferencia sobre las divinas virtudes. Y de repente, ¿sí? Sí, por eso, todo a su momento, hermanitos. Todo va llegando a su momento. Lo importante es el interés que... Claro, el interés, hermanitos, que brota. Se comparte acá, hermanitos, y cuando lo solicitan, hermanitos, a veces llaman por teléfono, hermanito, repite lo que has dicho en la conferencia. Entonces, yo tengo a veces así apuntitos que lo saco, con todo gusto, hermanitos, se comparte, no hay problema. Pide el hermano oyente y se le complace, ¿no? Así de sencillo. Bueno, entonces, hermanitos, a ver, vamos a compartir, hermanitos, acá las inteligencias. Como digo, hay una hojita una separatita, hermano, que lo tienen allá, los que lo desean pueden solicitarlo. Las virtudes son 8, dice, los tipos de inteligencias. A continuación presentamos una breve descripción de cada una de ellas. Tenemos la inteligencia lógico-matemática. Permite calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. Tenemos la inteligencia verbal lingüística. Consiste en la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Tenemos la inteligencia visual, espacial. Esta inteligencia proporciona la capacidad de pensar en 3 dimensiones, como lo hacen los marinos, los pilotos, los escultores y los pintores y los arquitectos. Tenemos la inteligencia musical. Resulta evidente en los individuos sensibles a la melodía, al ritmo, el tono y la armonía. Tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Esta inteligencia permite al individuo manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los bailarines, los cirujanos y los artesanos. Tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia se refiere a la capacidad de una persona para construir una percepción precisa respecto de sí misma y de utilizar dicho conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Esta es la inteligencia intrapersonal. La otra inteligencia es la inteligencia interpersonal. Acá no hay que confundir. Una cosa es intrapersonal y otra cosa es interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes exitosos, en los trabajadores sociales, en los actores y en los políticos. Tenemos la inteligencia naturalista. Esta inteligencia consiste en observar los modelos de la naturaleza, en identificar y clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre. Los granjeros, los botánicos, los cazadores, los ecologistas y los paisajistas se cuentan entre
los intelectuales naturalistas. Bueno, en realidad, cuando se trata, hermanos, de Dios, todo es infinito. Eso significa que estaremos descubriendo, aprendiendo, conociendo, entendiendo, comprendiendo por toda una eternidad. Y lógicamente, hermanos, no hay que ponernos límites. Ahora, lógicamente, hermanitos, yo agregué la inteligencia espiritual, porque precisamente a ello anhelamos llegar todos, porque la inteligencia espiritual es lo máximo, hermanitos: conocer a Dios, comprender a Dios, acercarnos a Dios y lograr la sabiduría de Dios, las enseñanzas de Dios. Entonces, la inteligencia espiritual, la verdadera inteligencia, consiste en interesarnos y preocuparnos por saber más, conocer más y comprender mejor el origen, la causa y el destino de todas las cosas, así como nuestro propio origen y nuestro propio destino. La verdadera inteligencia espiritual es la que busca respuestas contundentes a las interrogantes: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tierra? ¿Hay vida después de la vida humana? La verdadera inteligencia consiste en conocer a Dios y a la eternidad. Es por eso que el sabio Albert Einstein dijo: yo solo quisiera saber lo que piensa Dios, lo demás es secundario. ¿En qué consiste la verdadera inteligencia? A ver, comenzaremos con hacer una preguntita. ¿Ustedes saben, hermanitos, qué significa Pangea? A ver, hermanitos. Existe, esa palabra existe, hermanitos, solo que a veces como que no nos preocupamos, no nos interesamos, hermanito, por saber el significado y lo dejamos pasar, ¿no? A ver, Pangea. Sí, Pangea, hermanito, se refiere a un mundo que tiene un solo continente. Así fue la Tierra en su principio. Había un solo continente, pero como la Tierra fue desarrollándose, se fue expandiendo, un continente se partió en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, aparecieron islas, islotes, archipiélagos, y bueno, así está actualmente la Tierra. Entonces, hermanitos, la Tierra en su principio fue Pangea, y volverá a ser Pangea por voluntad de Dios. Entonces, hermanitos, es cuestión de entender y comprender. Bueno, ahí mis hermanitos están llevando su procesión en hombros. Entonces, hermanitos, continuamos, ¿sí, no? ¿Se escucha, no? ¿O esperamos un poquito? Continuamos. Ya. Bueno, lo que interesa, hermanitos, es que ustedes escuchen bien, aprendan bien, entiendan bien y comprendan bien, porque en ello radica pues el esfuerzo. Si ustedes hacen un esfuerzo de venir de lejos, hermanitos, entonces viene a aprender, se viene a conocer, se viene a asimilar, hermanitos, el conocimiento. Pero a veces se da este tipo de circunstancias, hermanitos, y bueno, pues tenemos que saber disculpar, saber escuchar un poco. ¿En qué consiste la verdadera inteligencia?
Bueno, yo tengo acá solamente unos 7 puntitos y se los comparto, hermanitos. La verdadera inteligencia es o consiste en respetar las divinas leyes de Dios. La verdadera inteligencia consiste en cumplir los divinos mandatos de Dios. La verdadera inteligencia consiste en hacer la divina y santa voluntad de Dios. La verdadera inteligencia consiste en estar atento a las revelaciones de Dios. La verdadera inteligencia consiste en conocer y reconocer la verdad que viene de Dios. La verdadera inteligencia consiste en cultivar y perfeccionar las 318 virtudes de la luz. La verdadera inteligencia consiste en ilustrar nuestra fe para lograr más entendimiento y más comprensión. La verdadera inteligencia consiste en unificarnos como verdaderos hermanos bajo un solo Dios y una sola verdad. La verdadera inteligencia consiste en llevar a cabo una acción colectiva, en el cambio de costumbres que no son del agrado de Dios. Si no es así, es porque nos falta más evolución y más perfección. Nos falta más inteligencia y más conciencia. Nos falta más humildad y más espiritualidad. Nos falta más sabiduría y más conocimiento. Es que el Padre Eterno dice, de la imperfección se pasa a la perfección, pero siempre cumpliendo con las divinas leyes y mandatos. Todo parte, hermano, por lo pequeñito. Luego, en la medida que va pasando el tiempo, ese pequeñito se va desarrollando, se va expandiendo, va creciendo y finalmente termina en grande. Todo es así, hermanitos. El problema es a veces que no nos damos cuenta. La planta, por ejemplo, hermanos, comienza por la semilla. Una semillita chiquitita, hermanos, se entierra en la tierra, un poquito de agua, y va pasando los días, nace la plantita. Luego van pasando días, semanas, meses, años, y esa plantita, hermanos, se convierte en un árbol que da flores y frutos. Entonces, igualito, hermanitos, nosotros mismos, hermanos, comenzamos de microbio, chiquitito, hermanitos. Incluso en la última reencarnación, hermanos, hemos sido microbios dentro de una bolsita de agua que se llama placenta, dentro del interior de nuestra mamá. Allí hemos desarrollado, hemos cumplido el tiempo de periodo de desarrollo en el vientre de la mamá. De ahí viene lo que se llama el nacimiento. Salimos a la luz planetaria como bebitos, ¿no? Van pasando los días, nos comenzamos a parar, caminamos, corremos, vivimos la vida, pasamos etapas de la vida, viene el envejecimiento y finalmente, hermanitos, el regreso hacia el espacio, porque del espacio venimos, hermanas, hermanos. Jesucristo fue bien claro: yo soy el alfa y la omega. Quiso decirnos, en otras palabras, yo soy de los soles, yo vengo de los soles y yo voy a los soles. Eso significa que la vida se originó en los soles. Todos nosotros venimos de los soles y vamos a volver a los soles. Esa ley lo sabían los incas, lo que significa que ellos tenían más sabiduría de lo que nosotros tenemos actualmente. Los incas, hermanitos, en su idioma decían Taita Inti Mama Pacha, en castellano Padre Sol, Madre Tierra.
Los incas relacionaban la vida con el cosmos. Incluso los incas, hermanos, ellos no adoraban ídolos, adoraban a los elementos de la naturaleza. Adoraban la lluvia, el trueno, el relámpago, la luna, el sol. No tenían otra mentalidad. En cambio nosotros, mira, en pleno siglo XXI nos llamamos cultos, educados, preparados, y la gente está adorando santitos de yeso, de barro, de mármol. Si son de oro y plata, mejor dicen, porque son más milagrosos, dicen. Ridículo, hermanitos, ridículo. La idolatría es la peor ofensa al divino creador. Claro, muchos dicen, hermano, ¿y cómo se adora a Dios? ¿O cuál es la adoración que le agrada a Dios? La adoración que le agrada a Dios es el estudio, el trabajo, la oración mental. Estén donde estén, ustedes oren a Dios, ahí les escucha Dios. La adoración al Divino Padre, hermanos, es respetar sus divinas leyes, cumplir su divino mandato, hacer su divina y santa voluntad de Padre Creador. La adoración a Dios es vivir la vida cristianamente, con la más elevada moral que la mente puede imaginar. Hermanas, hermanos, ¿cómo yo voy a adorar a Dios? Hermanos, lo hago un santito ahí y voy a estar día a día postrándome, arrodillándome, golpeándome el pecho, de vez en cuando dándole su propina, ¿no? Ridículo, pues, hermanitos. Entonces, hermanas, hermanos, todo cambia en la vida. Yo también fui religioso, ¿no? Con eso no quiero decir que no he sido religioso, yo también he sido católico, hermanitos. He sido un poco fanático. Iba a ser cura incluso, hermanitos, por voluntad de mis abuelitos. Me pusieron al convento, estaba aprendiendo el latín, ayudaba a hacer misa a los hermanos sacerdotes. Y bueno, pues hermano, me di cuenta que eso era una mentira y renuncié para siempre, hermanitos, a la religión. En otras palabras, dejé de ser religioso y me volví estudioso de la palabra de Dios. Y gracias al estudio llegué a hacer, hermanitos, este encuentro con el Divino Maestro y recibir, hermanitos, la divina doctrina, que gracias al Divino Padre, bueno, de alguna forma lo estamos difundiendo, lo estamos compartiendo. Porque una verdad no se puede callar, una verdad no se puede ocultar. La verdad de Dios es universal y debe ser compartida con todos, por todos y para todos. Eso es nuestro deber, es nuestro compromiso, imitar al Divino Maestro. Porque el Divino Maestro dijo bien claramente, yo soy el camino. Quiso decir, imítenme, hagan lo que yo estoy haciendo. Él recibía también la sabiduría de Dios. Igual lo compartía con todos. Solo que la gente del mundo antiguo no lo entendían, no lo comprendían. Y lógicamente se pierde pues la maravillosa oportunidad, hermanos, de avanzar, de elevarnos, de evolucionar, de lograr grados de perfección. Hoy casi la historia se repite, aunque el Divino Maestro me decía, no todo está podrido, no todo está perdido, hay algo rescatable. Y por ese algo rescatable el Padre Eterno hace llegar su divina doctrina. Me decía, usted simplemente avise, comunique, informe, explique lo más elemental, muestre los planos, invite a la lectura analítica y que cada uno saque sus conclusiones. El que quiere creer, que crea, y si no, que sigan su camino. Son grandecitos, son inteligentes y por lo tanto ya deben saber lo que les conviene. Dios da oportunidades, pero no ruega a nadie. Así de sencillo. Yo cumplo con lo que Él me recomendó y no me hago problemas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo no
como les digo, hermanos, no tengo la misión de convencer, no tengo la misión de ganar adeptos, de buscar seguidores. Simplemente hago lo que el Divino Maestro me indicó, me recomendó, y punto. Así de sencillo. Entonces, como le repito, perseveramos en la difusión del divino conocimiento y, lógicamente, hermanos, vamos paso a paso haciendo la difusión, y confirmo que en realidad no todo está pues podrido, hermanitos, hay algo rescatable. Para terminar, hermanitos, porque después les prometo, hermanitos, vamos a ver el planeta Tierra, un hermoso documental donde ustedes van a ver y van a admirar la creación de Dios. Van a ver de todo, hermanitos, partiendo desde las tierras heladas, donde los arbolitos crecen y les cubre totalmente el hielo, hermanitos. Repito, van a ver, hermanitos, la maravillosa creación de Dios. Es un documental, hermanito, que me han hecho llegar. Yo deseo compartirlo con todos ustedes. Si les agrada, hermanitos, piden para sacar las copias, y si no, lo guardamos para una próxima. Son una serie de 12 cassettes, hermanitos, 12 DVDs, y es el número 1 el que lo vamos a ver, hermanitos. Y a ustedes verán, hermanitos, yo simplemente se los recomiendo. Es la creación de Dios en vivo y en directo, donde hay de todo y para todos. Hay aventuras, hay suspenso, hay cosas misteriosas. Hermanitos, mejor es que lo vean. Para terminar, hermanitos, quiero decirles que el divino Maestro de Maestros, Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue realmente, hermanos, un verdadero maestro, filósofo espiritual, como ningún otro. El discípulo Juan recuerda algunas de las frases más descriptivas que Jesús utilizó para referirse a sí mismo. En todos los casos, estas frases comienzan con las palabras "yo soy". Él nunca dijo "yo tengo, yo hago, yo puedo", sino dijo "yo soy", para indicar la esencia misma de su carácter y la obra trascendente que había venido a cumplir en este planeta de pruebas relativas. Dijo: "yo soy el pan de vida". Curiosamente, Jesús repite estas palabras en los versículos 48 y 51 del Evangelio de Juan, sin duda para destacar su anhelo de alimentar el hambriento corazón del ser humano. En aquellos días, como hoy en los nuestros, había mucha gente con hambre espiritual. Quieren saber, quieren conocer, quieren entender y comprender, pero no sabían cómo llenar sus almas vacías. Y la magnífica declaración de Jesús fue una respuesta a esa necesidad tan honda como generalizada. Luego dijo: "yo soy la luz del mundo". ¿Qué otra cosa mejor que la luz para despejar la oscuridad? Y cuando es el corazón el que está oscuro, la luz que brota del divino Jesús aleja las tinieblas y da brillo a la vida. El que en su principio dijo: "hágase la luz", y la luz fue hecha. Tiene sobrado poder para eliminar las sombras, las angustias y los pesares de nuestra alma. Recuerden esto, hermanos, para sus horas de necesidad espiritual. Luego dijo: "yo soy la puerta". Jesús es la puerta de entrada
al reino de Dios. Es también la puerta abierta por la cual podemos pasar para conocer las delicias del amor, el gozo, la paz que el Divino Padre ofrece a sus criaturas. La vida puede cerrarnos muchas puertas, pero el Divino Jesús nos franquea amigablemente la puerta universal para asegurar nuestra redención. Avancemos por ella. Esta divina puerta siempre está abierta para todos los que desean pasar por ella. Yo soy el buen pastor. Esta expresión alude al divino pastor, quien con amor cuida y apacienta a sus ovejas. Y las ovejas somos todos nosotros, que recibimos la protección y la bendición del buen pastor. Cuando nuestras fuerzas decaen o la inseguridad nos aflige, Jesús se acerca hasta nosotros para fortalecer nuestro corazón. Nuestro lugar más seguro es estar siempre junto al Divino Maestro. Yo soy la resurrección y la vida. Ante el dolor de la muerte, el Señor nos consuela y se presenta como la fuente de la vida. Nos asegura la gloriosa resurrección y la eternidad en su reino. Él venció la muerte y su tumba quedó vacía. Esa misma es la victoria que ofrece a quien lo acepta de corazón, por fe, como su Salvador. Gracias a Él, la muerte es un enemigo vencido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús sigue manteniendo vigente estas divinas palabras. Él es el camino para no perder el rumbo o cuando nos extraviamos en la maraña de la vida. Él es la verdad que nos hace justos y nos ayuda a rechazar toda forma de engaño, mentiras y errores. Él es la vida divina, la vida que nos hace felices y salvos para siempre. Transitemos ese camino, practiquemos la verdad y aceptemos esa vida que el Divino Padre nos ofrece instante a instante. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. La vid era una planta importante y muy apreciada en Palestina. Jesús se compara con ella para destacar su relación con nosotros. Él es la planta con la raíz, tronco y ramas, y nosotros las ramas, de las cuales penderán los racimos que dará el fruto de nuestra conexión con Él. ¿Cuál es nuestra relación espiritual con el Divino Cristo? ¿Cuáles son los frutos de nuestra fidelidad hacia Él? La victoria es posible. El emperador romano Juliano el Apóstata, año 363 después de Cristo, abandonó el cristianismo en el cual había sido criado e hizo vanos intentos para restablecer el paganismo en todo el imperio romano. Desató atroces persecuciones contra los cristianos y después de derramar tanta sangre inocente, cierta vez le preguntó con tono desafiante a un cristiano: ¿y ahora qué hace el carpintero de Nazaret? Y el cristiano le contestó suavemente: está cortando la madera para hacer tu ataúd. Estas fatídicas palabras se cumplían poco tiempo más tarde, mientras Juliano agonizaba
en el campo de batalla contra los persas. Entonces, según se dice, viendo que su vida se agotaba, tomó un poco de su sangre, tomó un poco de su propia sangre y arrojándola al cielo gritó desesperadamente: venciste, Galileo. Jesús siempre ha vencido y no hay mayor vencedor que Él. Todos sus enemigos han fracasado y lo admirable es que Él comparte su victoria con nosotros. Si bien vivimos en el mundo, podemos llegar a no ser de este mundo. Por eso Jesús rogó ante el Padre por todos los que creerían en Él y lo aceptarían. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La Biblia enseña que Satanás es el principio de este mundo. La Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Jesús afirmó: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él suple nuestras necesidades, atiende nuestras flaquezas y nos hace vencedores sobre el mal. Es nuestro poderoso defensor y redentor. Pero esto no es todo. Resta mucho por decir y recordar. La historia continúa. Esta es una separatita, como le repito, si lo desean, está allá donde está el material didáctico. Bueno, hermanitos, en unos instantes vamos a estar viendo, hermanitos, este documental es muy hermoso y yo se los recomiendo, hermanitos. Se van a maravillar, se van a encantar. Y se lo desean, simplemente solicitan, hermanitos, la copia para el siguiente domingo. Lo van a estar llevando a su hogar para compartir con la familia. Bueno, como siempre, hermanitos, yo quiero decirles un proverbio bíblico y una frase filosófica. El proverbio está justo en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento. Hay tanta sabiduría, hermanos, que hace falta cerebro para poder asimilarlo. Pero algo queda, de tanto leer queda alguito, y bueno, lo repito de vez en vez, hermanos, como una enseñanza y lógicamente para que ustedes también piensen, mediten, reflexionen y recapaciten. Dice así: la sabiduría es un don divino, cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Padre Celestial. Lo repito, la sabiduría es un don divino, cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. El pensamiento filosófico dice así: mientras más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito, mientras más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Hasta el próximo domingo. Gracias, hermanitos. Bien, hermanas y hermanos, vamos a entrar en un break de 5 minutos aproximadamente para luego el documental y entramos con la rifa. La rifa, no se olviden, premio mayor es folletos con la voz del Divino Maestro.